Mi hermano, buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy ya la clase. Bien, recordemos, hermanos, que hay que tener la Biblia en la mano, un cuaderno de apuntes y también un lapicero para poder realizar sus anotaciones. Muy bien, en un instante empezamos. Hoy día, hermanos, nos toca un tema muy interesante que precisamente el tema anterior era base para poder aprender hoy día y entender este tema. Entonces, para comenzar, vamos a hacer la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta reunión y clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, hoy día nos toca el tema imágenes e ídolos, ¿no? O más conocido como la idolatría. Perfecto. Entonces, este es un tema muy álgido con nuestros hermanos separados. Normalmente solo es de lo que más nos cuestionan. Vamos a primero examinar la palabra idolatría. ¿Cómo está compuesta esa palabra, hermanos? De dos palabras, ¿no? De la raíz latina que dice ido, ¿sí? Que significa más latría. Ido más latría. Está compuesta de dos palabras, ¿sí? De dos raíces. Ido significa ídolo o falso dios. Eso es lo que significa. Más latría, que significa adorar o adoración. Muy bien, entonces ya conocemos qué significa esta palabra. Idolatría es adoración, adorar a un falso dios. Los protestantes piensan que erradamente que se refiere a las imágenes. Si fuese así, la Biblia diría imagen latría. No diría idolatría, sino imagen latría. Entonces, los protestantes, hermanos, son ignorantes en estos temas, e ignorancia no es un insulto por si acaso. Todos desconocemos algo. ¿Sí? Yo soy ignorante en muchísimas cosas. De energía nuclear no sé nada y soy ignorante en eso y no por eso es un insulto. ¿Perfecto? Entonces, pero en base a esa ignorancia que tienen los protestantes sobre la Biblia, es que nos calumnian a nosotros los católicos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia y eso es lo que nos importa a nosotros como católicos. Vamos a buscar Josué, capítulo 24, versículos 2 y 14 al 15. Josué, capítulo 24, versículo 2 y 14 al 15. Josué, capítulo 24, versículo 2 y 14 al 15. ¿Qué dice? Josué dijo entonces a todo el pueblo: esto es lo que Yahvé, el Dios de Israel, les manda a decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Acuérdense de Terah,
padre de Abraham y padre de Nahor. Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad. Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron tanto más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia, serviremos a Yahvé. Entonces, hermanos, encontramos en el versículo 2 que dicen si servían a otros dioses. Bien, dice en el versículo 2, servían a otros dioses. La tentación era tener otros dioses. Por eso Dios les dijo, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y hermanos, los protestantes sí tienen imágenes. Sí tienen imágenes. Les pueden revisar el bolsillo, ¿sí? Y si no tienen billetes con imágenes, todos los billetes, el dinero tiene imágenes. E incluso, como en el Perú, el billete de mayor denominación, incluso tiene la imagen de Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, justamente ahí les estoy compartiendo algunas imágenes de diferentes billetes a nivel de Latinoamérica, ¿no? De diferentes países, y todos los billetes tienen imágenes. O sea que si el hermano protestante dice no tener imágenes, sí tienen imágenes. En el bolsillo las tienen. Y por eso no destruyen los billetes, ¿no? Ahí no destruyen los billetes. ¿Dónde dice la Biblia, sí, que sí podemos tener billetes con imágenes? ¿Mm? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que sí se permite tener billetes con imágenes. ¿O qué sale por la pantalla de un televisor? Imágenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, tendríamos que tirar el televisor pues, y romperlo, ¿no? Para destruir las imágenes que salen en ellos, porque son imágenes. Y hermanos, en el versículo 14 que hemos leído, vemos cómo dice, eliminen los dioses. Y Josué les dice a los israelitas, elijan a quién van a servir. Está muy claro, ¿no? Entonces ya vemos que se está hablando de dioses, no de imágenes. José no habla de imágenes, sino habla de dioses. Pero ¿qué nos dicen nuestros hermanos protestantes? Nos cuestionan, nos atacan, diciendo los católicos tienen a María por diosa y a los santos como ídolos, ¿no? Eso, de esa forma nos agreden, nos atacan, ¿no? Diciendo que nosotros somos idólatras porque tenemos a María por diosa y a los santos como ídolos. Entonces, primero hay que decir, hermanos, que no nos calumnien, ¿no? No mientan porque están mintiendo a decir que nosotros tenemos a María por diosa y a los santos como ídolos. Si para los protestantes una imagen como de María o de un santo es un ídolo, ellos son los idólatras, nosotros no los católicos, porque nosotros no creemos que María sea diosa ni que los santos sean dioses, ¿sí? Es problema de ellos. Para nosotros no sería problema. Nosotros solo tenemos un retrato, un recuerdo de la Virgen María y de los santos. Ahora vamos a buscar, hermanos, Éxodo 24, que es la cita con la que también nos atacan, ¿sí? Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo 24.
Éxodo 24 donde dice, no te harás. Éxodo 24 dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Perfecto, entonces con esa cita los protestantes normalmente nos atacan. Entonces ellos dicen, la Biblia prohíbe hacerse estatuas alguna, ¿no? Así como lo tienen los católicos. Que los católicos son los que hacen estatuas y la Biblia lo prohíbe. Entonces son idólatras. Hermanos, y las imágenes en los billetes, las imágenes en el televisor o en los libros y las revistas que ellos tienen, ¿no? Muchas sectas producen revistas que incluso regalan y tienen imágenes. Pero hermanos, en ninguna parte de la Biblia se prohíben las imágenes. Vamos a estudiar y profundizar este tema. Muy bien. Entonces, ahora vamos a leer no solo Éxodo 24, sino vamos a leer el contexto, ¿sí? Para ver qué realmente nos dice la Biblia. Éxodo 20, del 3 al 5 es que vamos a leer. Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 5. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos y nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Entonces, vemos que en el versículo 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, hermanos, no está hablando de cualquier imagen, sino de otros dioses. ¿Ya? Recordemos que en ese momento ya estaban el pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿sí? Y ellos vivían alrededor de muchos pueblos, convivían con muchos pueblos alrededor, y esos pueblos tenían otros dioses. Y en el versículo 5 dice, no te postres ante esos dioses. Está hablando claramente de dioses, no de imágenes, de dioses. O sea que no los debemos adorar. Y también el versículo 5 nos dice, porque soy un Dios celoso. Muy interesante eso, lo que dice la Biblia, ¿no? Porque soy un Dios celoso. ¿De qué es celoso Dios? ¿De una imagen o de otro Dios? ¿Mm? Claramente de otro Dios, ¿no? Pongamos un ejemplo. A ver, una persona, un varón que es casado, ¿sí? Puede celebrar a su esposa con la estatua de algún héroe de la patria, porque su esposa está mirando, no sé, acá en el Perú a Alfonso Ugarte, ¿no? O aquí a Bolívar, a San Martín de Porres, perdón, a San Martín, al general San Martín, libertador. No, definitivamente el hombre no va a ponerse celoso. Pero si le encuentra, pues, con la foto del vecino, diciéndole, mi amor, qué lindo que estás, por supuesto, no se va a poner celoso de la imagen de la foto, sino lo que representa la foto, que es el vecino. ¿Sí? Entonces, así mismo, Dios se pone celoso de otro Dios, no de una imagen. Vamos a buscar ahora Deuteronomio capítulo 6, versículo del 14 al 15. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 14 al 15. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 14 al 15.
Deuteronomio capítulo 6, versículo del 14 al 15, dice, no vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé, tu Dios, y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Entonces, hermanos, con esta cita aclaramos que Dios es celoso de otro Dios, no de cualquier imagen. ¿Mm? Por eso nos dice en el versículo 14, no te vayas tras dioses extraños. Ahora vamos a buscar Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Deuteronomio 7, 25 dice, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata del que los recubre. No lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia. Nada de esto entrará en tu casa, no sea que te vuelvas maldición, como ello es maldición. Entonces, vemos que Dios manda a quemar y destruir las imágenes de sus dioses. Dice destruir las imágenes de sus dioses. Ahora vamos a buscar, hermanos, Deuteronomio capítulo 7, pero vamos a leer ahora del versículo 1 al 5. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Dice, Yahvé tu Dios te introducirá en la tierra donde vas y que pasará a ser tuya. Arrojará delante de ti a muchos pueblos, al Eteo y al Girgaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Cuando las entregue en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas ni les tendrás compasión. No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirían a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros. Con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, esto es lo que deben hacer. Derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. ¿Y bien? Entonces, Dios dice a los israelitas que les dará la tierra prometida, pero les advierte el riesgo de emparentarse con los pueblos paganos y ser seducidos de forma que abandonen a Dios para ir detrás de esos dioses y pide que quemen esos ídolos. Muy bien, entonces, precisamente recordemos que al rey Salomón le pasó eso, ¿no? Se casó entre las esposas que tenía, se casó con mujeres de otros pueblos, que ellas poco a poco lo fueron seduciendo y el rey Salomón mandó a hacer ídolos para que ellas pudieran adorar a esos ídolos y él mandó a hacer ídolos. Él sí mandó a hacer, y ese fue el pecado de Salomón. Muy bien, pero nuestros hermanos protestantes continúan atacándonos y ellos nos van a decir esta cita, el Salmo 115, versículo 5. Es otra de las citas que ellos se saben de memoria. El Salmo 115, versículo 5. Vamos a buscarlo.
Salmo 115, versículo 5 dice, tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Y ellos te dicen, se da cuenta que ahí está hablando la Biblia de la Virgen María y de los santos que tienen los católicos en sus templos, por eso son los católicos idólatras. Y así nos acusan de idolatría. Ahora, les pregunto, ¿el Salmo 115 se escribió antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo, ¿no, hermanos? Así es, después de Cristo se escribió. Antes de Cristo, ¿existía la Virgen María? No. ¿Existían antes de Cristo los santos? No. No. Entonces, por eso nunca vamos a escuchar San David, San Salomón, San Abraham, San Moisés. Pero vamos a escudriñar en la Sagrada Escritura, ¿sí? Vamos a buscar el Salmo, el 115, pero ahora vamos a leer el contexto, desde el versículo 2 al versículo 5 para entender. Salmo 115, versículo del 2 al 5. Dice, ¿qué quieres que digan los paganos? ¿Dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que de oro y plata, son una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Entonces, hermanos, aquí claramente, leyendo el contexto, entendemos que el salmista está haciendo, no está hablando de cualquier imagen, sino se está haciendo una burla de los ídolos de los paganos, ¿sí? Por eso dice en el versículo 4, sus ídolos. No dice las imágenes de los santos, de la Virgen, dice claramente sus ídolos. Se burlan, ¿no? Nuestro Dios, el Dios Yahvé, hace lo que quiere, pero en cambio sus dioses no son más que estatuas que tienen oídos y no oyen, ¿sí? Boca y no hablan, ojos y no ven. Entonces el salmista aquí está haciendo una burla de los dioses o los falsos dioses de los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel. Muy bien, entonces hermanos, ahora vamos a ver que la Biblia manda a hacer imágenes. Sí, hermanos, la Biblia manda a hacer imágenes. Así que el primer punto que vamos a revisar en la Biblia precisamente es que Dios mismo manda a hacer imágenes. Y vamos a buscar la primera cita que es Números, capítulo 21, versículo del 8 al 9. Números, capítulo 21, versículo del 8 al 9. Y Yahvé le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Repito, versículo 8 al 9, ¿sí? Y Yahvé le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Dios manda hacer una imagen de una serpiente. Entonces, y dice que todo aquel que haya sido mordido quedará curado solo con mirarla.
¿sí? Pasaba en ese momento, estaba en el desierto. Recuerden que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y eran picados por serpientes. Aparte, por supuesto, de tener hambre y sed, ¿sí? Entonces también estaban sufriendo de picaduras de serpiente. Y Dios mismo manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce para que el que sea picado por una serpiente simplemente vaya a esta serpiente ardiente, a esta imagen, y quedaba curado. Imagínense, ¿no? Imagínense a ustedes a un pastor evangélico en ese momento, ¿no? Si estuviese en ese momento, ¿qué le hubiese dicho Dios? Le hubiese dicho, pues Dios, deje de ser idólatra, ¿no? Usted se parece a los católicos, le hubiese dicho, ¿no? Y seguro que picado el pastor moría por no ser idólatra, ¿no? Por no mirar supuestamente la serpiente mandada a hacer por Dios para curar al pueblo de Israel. Eso le hubiera hecho pasado. Bien, entonces, la Biblia manda a hacer imágenes y dice que podemos tener las imágenes en el templo. Vamos a buscar estas citas. Que dentro de los templos podemos tener imágenes. Y vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 26. Primera de Reyes, capítulo 6, del 23 al 26. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 26. Dice, en el santo de los santos puso 2 querubines. Nuevamente, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 26. Primera de Reyes, capítulo 6, del 23 al 26. Dice, en el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que habría 5 metros de punta a la otra punta de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro. Muy bien, me pasó un versículo, pero estamos ahí viendo que dentro del lugar santísimo, dice en el santo de los santos, es decir, donde se colocaba el arca de la alianza, y en esa parte, por si acaso, solo entraba el sumo sacerdote. Dentro del templo había dos lugares, 2 ambientes, el lugar santo y el lugar santo de los santos, o sea, el lugar santísimo. En la primera parte, que era más grande, ahí entraban los sacerdotes. Y al lugar santísimo, o santo de los santos, es donde estaban estos querubines gigantes de 5 metros de altura, ¿no? También de 5 metros de largo, que tocaban con las alas la punta de las paredes, ¿sí? Estas imágenes. Entonces, estos querubines, ahí estaba el arca de la alianza. Y a ese sitio solo entraba el sumo sacerdote. Ahora, Dios manda hacer 2 estatuas gigantes de querubines cubiertos de oro, que son imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Y esto no es malo porque no creemos que sean dioses, ¿sí? No es malo tener imágenes, porque no creemos que sean dioses. Precisamente estoy compartiendo
unos recortes de la reconstrucción, se puede decir, de lo que era el templo del rey Salomón, el templo de Jerusalén, y ahí está el lugar santísimo, ¿sí? Con el arca y los querubines. Eran dos estatuas gigantes recubiertas de oro, ¿sí? Y estaban en el lugar santísimo. Ahora vamos a leer 1 Reyes capítulo 6, versículo del 31 al 32. 1 Reyes 6, del 31 al 32 dice: las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. También entonces vemos que Dios manda a esculpir las puertas del templo imágenes de querubines que están como forradas de oro, ¿sí? Entonces también son imágenes de querubines, de ángeles del cielo, ¿sí? Y de palmas y guirnaldas que son flores recubiertas con oro. Ahora vamos a leer 1 de Reyes capítulo 6, versículo 29. 1 de Reyes 6, 29. Dice: hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo alrededor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores. Bien, entonces vemos, hermanos, que también Dios manda a llenar todas las paredes del templo con imágenes esculpidas de querubines, de palmas y guirnaldas. Todo el templo, por dentro y por fuera, tenía imágenes de querubines, de palmas y guirnaldas. Imagínense, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho los protestantes si llegaban al templo de Jerusalén? Si existiera ahorita el templo de Jerusalén, que no queda, fue destruido, ¿no? Solo queda un muro para ahora, ¿no? Un muro exterior encima. Pero si ellos en esa época, bueno, si no hubiese sido destruido este templo y llegasen a este templo en el día de hoy, ¿qué dirían los protestantes? ¿Ah? ¿Y qué dirían a la gente que está ahí? Dirían, como ellos normalmente dicen, malditos todos para el infierno por idólatras, dirían, pues no, porque van a ver el templo de Jerusalén lleno de imágenes. Hermanos, debemos recordar que al templo de Jerusalén llegó un día nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y expulsó a los vendedores. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Muy bien. Entonces, expulsó a todos los vendedores y a los cambistas. Pero, ¿y por qué no dijo nada de los querubines? ¿Por qué no los destruyó? La respuesta es muy simple, hermanos. Porque estaba permitido tener imágenes. Él no dijo nada de las imágenes. No las destruyó porque era permitido. Y es permitido tener imágenes. Muy bien, ahora continuando, dentro de la Biblia la Biblia manda a hacer imágenes. Vamos a ver que Dios le hablaba al pueblo desde entre las imágenes. Parece muy extraño, pero lo vamos a comprobar en la Biblia. Vamos a buscar la cita de Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, 2. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, capítulo 22. Vamos a buscar Éxodo capítulo 25, versículo 22. Dice: allí me encontraré contigo,
para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los dos querubines puestos sobre el arca del testimonio. Muy bien, entonces, claramente la Biblia nos deja constancia que Dios daba sus órdenes al pueblo de Israel en medio de los dos querubines, frente al arca de la alianza. Pero que nos van a decir nuestros hermanos separados, ellos van a decirnos que también Dios manda a destruir imágenes. Y nos van a sacar el texto de Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, versículo 4. Éxodo 32, versículo 4. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Vamos a buscar Éxodo 32, 4. Éxodo capítulo 32, versículo 4 dice: Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. ¿Sí? Entonces encontramos que en la Biblia el pueblo de Israel, dicen ellos, el pueblo de Israel pecó por hacer una imagen de un becerro de oro. Por eso pecó el pueblo de Israel. Muy bien, hermanos. Si nos leemos bien, en realidad, nuestros hermanos, el pueblo de Israel, no pecaron por hacer una imagen del becerro, sino porque exclamaron, ¿sí? Ellos exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. ¿Y qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos decía el Pentateuco? Encontramos que dentro del Pentateuco nos dice que no tendrás otros dioses fuera de mí. Ya lo hemos leído, ¿no? No tendrás otros dioses fuera de mí. Y lo que hicieron los israelitas fue pecado porque consideraron a esa imagen que hicieron de ese becerro como un dios, y eso sí es idolatría. Bien, entonces, al decir no por hacer la imagen, sino por adorar esa imagen, porque creyeron o asumieron que era el Dios, porque así lo alabaron como Dios, ¿sí? Entonces dice: Israel, aquí está tu Dios, tus dioses que te han sacado de Egipto. Es ahí el pecado, la idolatría, el pensar que esa imagen es Dios. Eso sí es idolatría, no la imagen, sino uno piensa que eso es Dios. Entonces queda bien claro que no pecaron por hacer una imagen, sino pecaron por exclamar, por adorar y creer y asumir que ese becerro era Dios. Ese fue el pecado. Muy bien, entonces, hermanos, los protestantes nos atacan diciendo que los católicos adoramos las imágenes. Ustedes adoran las imágenes, nos dicen ellos, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dicen dentro de esto, ¿no? ¿Cuáles son sus ataques? Primero, ustedes tocan las imágenes y tocar es adorar. Bien, entonces ahí les compartió una imagen justamente del Papa tocando exactamente una imagen de la Virgen María, ¿sí? Entonces, la pregunta para los protestantes sería: ¿ustedes cuándo tocan a Dios? Nunca, ¿no? Entonces, tocar no es adorar, porque si para adorar hay que tocar a Dios, tocar es un símbolo de tocar, de adorar, entonces ellos nunca adoran a Dios porque no lo pueden tocar. No lo pueden tocar, no pueden tocar a Dios. ¿Sí? Entonces, tocar imágenes no es adorar. ¿Qué otro pretexto, otro ataque sacan?
Besar las imágenes es adorar. Nuevamente les he conseguido una imagen de ahí el Papa dando un beso a una imagen, ¿sí? La pregunta para nuestros hermanos protestantes: cuando ellos besan a sus parejas, ¿la están adorando? No, te van a decir que no. Entonces, besar no es adorar. Ellos también lo hacen, besan a sus parejas y por eso no están adorando. Otro ataque: arrodillarse es adorar. Hermanos, la pregunta para ellos es decirles de esta manera, responderles: si te quedas inválido y postrado en una silla de ruedas, ¿podrías adorar a Dios? Porque ya no te podrías arrodillar. ¿Podrías seguir adorando a Dios? Sí, así que no por arrodillarse significa adorar. Arrodillarse no es adorar. También nos dicen, nos atacan, poner velas es adorar. Entonces, hermanos, la respuesta es: imagino que ustedes cuando van al culto y al ingresar al culto, a su templo, está una persona dándoles velas, ¿no? A cada uno, para encenderla, y todos en su culto están con una vela encendida. Porque se supone que poner velas es adorar. Y si ellos adoran a Dios, deberían estar con una vela encendida cada uno en su culto, ¿no? Pero no pasa eso, no hay ni una sola vela. Entonces, poner velas no es adorar, hermanos. Vamos a ver qué nos dice San Pablo respecto de este tema. Y vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 11 al 15. Hechos 14, del 11 al 15. Hechos capítulo 14, versículo del 11 al 15. Dicen: al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de la Licanoia, ¿sí? Perdón, Liconia, sí, Liconia, lengua de Liconia. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volver al Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Bien, entonces, hermanos, Pablo y Bernabé, en este pasaje encontramos que este pueblo donde ellos estaban, los consideran dioses, y ellos asumen que sí, verdaderamente Pablo dice: eso es idolatría. Eso sí es idolatría, porque el pueblo estaba creyendo que Pablo y Bernabé eran dioses y querían hacerle sacrificios en honor a ellos. Continuemos. Busquemos ahora 1 Corintios, capítulo 8, versículo del 4 al 6. 1 Corintios, capítulo 8, versículo del 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 4 al 6 dice: entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único.
Ciertamente, la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Bien, entonces San Pablo acá nos dice que el ídolo no es nada en realidad y no hay más Dios que el único Dios. Ahora vamos a buscar Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Dice, pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, se adora a Dios en espíritu, ¿sí? Esa es la verdadera adoración, en espíritu. Entonces, hermanos, ídolo en realidad es considerar algo, alguien superior a todo y todos, ¿no? Y nosotros los católicos tenemos un solo Dios, no tenemos más. Entonces, la verdadera adoración a Dios es en espíritu. Continúo buscando ahora Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Entonces, San Pablo nos pide que muramos a lo terrenal, que lo resume en el libertinaje, las pasiones desordenadas y el amor al dinero, que llegan a ser nuestros ídolos. Busquemos ahora Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios 5, 5. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Repito, sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo San Pablo nos advierte, ¿no? Que el amor al dinero es un ídolo que nos impide alcanzar la salvación. Por eso están advertidos los pastores de las sectas protestantes, que por amor al dinero se aprovechan del prójimo, robándoles con el cuento del diezmo. Precisamente les he compartido hoy hay una imagen de un pastor de acá de Perú que tiene una iglesia y es un recorte de una noticia que salió en medios donde recauda 7 millones de soles al año en diezmos. Por eso dice, el titular fue negocios de fe, ¿no? Entonces, el amor al dinero, ese es el ídolo moderno, el ídolo de ahora. Muy bien, entonces, hermanos, hasta aquí hemos tenido todo lo que es el tema de idolatría. Le vamos entrando a la rueda de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y preguntar respecto de este tema. Alguna duda que les haya quedado, pueden preguntar o también pueden escribir al chat para poder responder sus preguntas.
¿Alguna duda, hermanos? Este, Buenas noches, hermano. Disculpe, yo tengo una consulta. A veces hay una cita bíblica, no recuerdo bien qué cita bíblica es, Hermano, ¿puede hablar un donde poquito más fuerte? No le escucho muy bien. sí, le decía que los hermanos separados nos atacan con una cita bíblica que no recuerdo bien qué cita bíblica es, pero una persona se arrodilla ante Pablo o Pedro, no recuerdo bien quién es, se arrodilla y este apóstol le dice que se levante porque es un simple mortal y que no debe arrodillarse. Eh, ¿Cómo nosotros podemos quizás defendernos respecto a eso de que usted dice de que arrodillarse no es adorar? Muy bien, hermano. ¿Usted estuvo en la clase anterior de culto? Sí estuve, pero entré un poquito tarde, creo. Ah, ya. Lo que pasa es que ahí nosotros estamos viendo cómo no solo en la Biblia presenta que se postran en tierra, ¿sí? Se postran en tierra, por ejemplo, ante los ángeles, ¿ya? Y hay varias citas. Se postra, o sea, y es un acto de veneración. En el tema el tema 11, perdón, 10, que es el culto, ¿sí? Ahí hemos visto todo esto con mayor amplitud. Nosotros estamos colgando los videos de las clases a través del canal de YouTube que tenemos, que ya lo vamos a volver a anunciar. Actualmente tenemos hasta la clase 7. En el transcurso de la semana siguiente debemos subir y actualizar los videos hasta el video número 10, por lo menos, ¿no? Y usted va a poder revisar la clase. Pero, como le digo, o sea, la Biblia presenta muchísimas citas donde se postran en tierra, ¿sí? Y no hay adoración, sino veneración. Es un signo de respeto. ¿Ya? Ahora, una cosa es que yo me arrodille pensando que esa persona es Dios, es otra cosa, porque si yo pienso, ¿sí? Por eso dice, la adoración verdadera es en espíritu, ¿sí? Lo que está dentro de nosotros. Esa es la verdadera adoración. Entonces, si yo pienso en espíritu que esa otra persona, esa otra imagen es Dios, ahí sí estoy haciendo idólatra, ¿sí? O vuelvo algo, algo material también, mi Dios, ¿no? Vivo por el dinero. Entonces, es idolatría. Entonces, es lo que yo siento dentro. Yo puedo estar arrodillado, ¿sí? Un evangélico puede estar arrodillado, no sé, haciendo supuestamente, pensamos que está pensando en Dios y no está pensando en Dios, ¿sí? Nosotros no sabemos qué pasa por la cabeza de la persona que está arrodillada. Puede estar pensando en su mujer, puede estar pensando, no sé, en que le faltó en las compras del mercado y no está adorando realmente a Dios, ¿sí? Entonces no es el hecho de estar solo arrodillado, eso no tiene que ver. Es lo que, como dice, hemos visto en Juan 4:23, que la verdadera adoración es en espíritu, o sea, es interior, no externa. Muy bien, entonces en el tema del culto, el tema 10, ahí vemos cómo separamos, se puede decir, la enseñanza, ¿no? Que encontramos en la Biblia, que se puede venerar. Hay culto de veneración y no de adoración. Bien, entonces, por eso que les pasa a Pablo y Bernabé, querían hacer un sacrificio en honor de él. Imagínense, el pueblo seguro estaban muchísimos arrodillados frente al dios Hermes, ¿no? Bien, entonces, y querían hacer un sacrificio. El sacerdote de este dios, ¿no? Estaba por hacer un sacrificio. Por eso habían traído un buey. Y eso era idolatría. Pero es lo que siente uno realmente. Es interior. Bien. Pero le pido pues que también revise el tema 10 del culto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, hermanos?
¿Nadie más? ¿En el chat? ¿Ninguna pregunta sobre idolatría? ¿No? Bien, hermanos, entonces, si no hay más preguntas, continuamos. A ver, creo que hay una por ahí. Dice la hermana Flor Castañeda, pero la adoración en espíritu acompañada de la reverencia de arrodillarnos es válido. Por ejemplo, en el Santísimo, claro, nosotros nos podemos postrar en tierra, o sea, no solo arrodillarnos, sino poner el rostro en el piso, ¿sí? Es un signo de, ahí sí, en espíritu estoy adorando a Dios, y ante Dios me estoy arrodillando, me estoy postrando en tierra, estoy diciendo que Él es lo máximo y yo en realidad no soy nada, ¿sí? Reconozco a Él como supremo, ¿bien? Pero que su esposo se arrodille no quiere, aunque se le entregue flores, no quiere decir que la está adorando, ¿no? Mi hermana Flor, ahí es diferente, ahí la están venerando, una veneración, ¿no? De culto absoluto, como hemos visto en la clase anterior. Su esposo no está pensando que usted es una diosa, ¿no? Perfecto, pero se está arrodillando y le está entregando flores. Es un acto de veneración y de culto absoluto directo hacia usted. ¿Ya? Esa es veneración. A Dios es adoración. Solo se le adora a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, hermanos? Bien, entonces, recordemos, les recuerdo las redes sociales principalmente, bueno, ahí tienen cómo ponerse en contacto conmigo, hermanos, mi Facebook, hermano Marco Antonio AP, mi correo también les comparto, mis redes sociales y el canal de YouTube para que ustedes puedan revisar las clases y compartirlas también. A ver, tenemos un mensaje en el chat. La clase ha concluido, el próximo tema nos toca el tema 12, que es jerarquía en la iglesia. Bien, entonces antes de despedirnos, vamos a hacer la oración, una oración para regalarle una rosita a nuestra Madre María, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano Marco. Gracias.